Bien, gran polémica ha suscitado el auto de ejecución del quinto juzgado especializado en lo constitucional que ha declarado fundado el pedido de nulidad solicitado respecto de la permanencia de Alan García en los informes de la megacomisión, es decir, se consolida el retiro de Alan García de estos, de estos informes, de modo tal que esto ha generado, sin embargo, una reacción. Sergio Tejada, tenemos las declaraciones de Sergio Tejada, dijo lo siguiente. Consideramos que es una resolución que no acata lo ordenado por la primera Sala Civil de Lima, que es la instancia superior. Esta Sala Civil de Lima le dijo al juez constitucional que su resolución era nula, la resolución de ejecución de sentencia, en la que anulaba la tercera citación al expresidente García, así como las responsabilidades que se derivaran de esta. El juez constitucional anuló en ejecución de sentencia esta citación sin tomar en cuenta una serie de parámetros que le fueron observadas por la primera Sala Civil de Lima. Es decir, declaró nula la resolución que anulaba los informes de la megacomisión y lo ordenó fallar nuevamente con una serie de parámetros que el quinto juzgado constitucional ha desconocido. Bien, entonces estamos con Natalia en Primo. Natalia, buenas noches, ¿qué tal? Gusto, Jaime. Bueno, comencemos con esto último que acaba de mencionar Tejada. Es verdad que este acto de ejecución desconoce en cierta medida la resolución de la Sala Superior que estableció ciertos parámetros y anuló, ha dicho incluso, la primera resolución del juzgado. No, yo no coincido con la versión del señor Tejada, ¿no? Mira, o sea que el acto de ejecución, claro, porque la resolución del juez es correcta. Lo que hace el juez es ejecutar la sentencia en el sentido de que declara nulo lo actuado a partir de determinada fecha. Sí. Y en consecuencia nulas las conclusiones o el informe final, en razón que se han anulado etapas anteriores. Pero el informe la resolución es muy clara en señalar puntualmente que ello no, en modo alguno, no limita la posibilidad de que otro órgano parlamentario, ¿no? O otras entidades públicas, Poder Judicial, Ministerio Público, puedan investigar, inclusive puedan denunciar a las personas aquí involucradas. Yo creo que lo que hay es un desconocimiento y es una pérdida de tiempo fruto de la poca pericia en el manejo de estos temas. Yo te quiero explicar lo siguiente, Jaime. Mira, tú sabes que los expresidentes, como los exministros de Estado, tienen lo que se llama el antejuicio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes de pasar al Poder Judicial hay un trámite previo a nivel de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente y el pleno del Congreso. Muy bien. Cuando el Congreso nombra una comisión investigadora para investigar un determinado asunto, esa comisión investigadora, la existencia de esa comisión investigadora, no limita, prohíbe o implica que cualquier parlamentario, cualquier ciudadano o el fiscal de la nación no puedan formular una denuncia contra las personas que tienen derecho a este antejuicio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dice el reglamento del Congreso? El reglamento del Congreso dice lo siguiente: si en una comisión investigadora se concluye que se ha cometido delito y que el autor no tiene derecho a antejuicio, ejemplo, Toledo, por ejemplo, que no tiene derecho a antejuicio, ese informe se somete a votación del Pleno del Congreso y va a la Fiscalía. Pero dice el reglamento, si el informe de la comisión investigadora determina que hay infracción constitucional o que hay delito por personas que tienen derecho al antejuicio, ese informe no se vota, ese informe va a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que inicie el trámite. ¿Qué ha ocurrido aquí? Torpemente, las conclusiones del informe de la megacomisión referido a los narcoindultos, según el cual habría infracción constitucional y habría delitos, lo han sometido a votación del Pleno, con lo cual han invalidado toda posibilidad de denuncia sobre el particular, porque según entiendo,
inclusive los integrantes de la subcomisión de acusaciones constitucionales habrían votado. Es decir, serían los denunciantes. Y el reglamento es claro señalar que los integrantes de la subcomisión no pueden ser denunciantes. Y finalmente, la investigación que haga la subcomisión, ¿quién la va a aprobar si todos son los denunciantes? Entonces, yo lo que veo pero, es digamos, realmente... antes que eso, el Poder Judicial tiene derecho a decirle al Congreso, oiga, usted no ha respetado el debido proceso, aténgase a unas determinadas reglas. Tiene derecho. Totalmente. Y hay antecedentes. Mire, está el antecedente. Porque una de las reacciones de la bancada de Gana Perú, por ejemplo, del señor Abugataz, es decir, oiga, este informe es una opinión, nosotros tenemos derecho a opinar, no. Que venga pues el juez a ejecutar acá con la policía y que nos impida hablar y opinar en este sentido. Mire, en el constitucionalismo democrático existe el control del Congreso hacia el gobierno. Existe el control del gobierno frente al Congreso. Existe el control de los tribunales frente al Congreso y frente al gobierno. Existe el control del electorado frente a los que detentan el poder. Pero no hay un control del Congreso al Poder Judicial. Porque justamente el día que eso exista, quiere decir pues que ya no hay quien administre justicia. Y justamente el juez es independiente porque es el llamado a defendernos en caso que quien detente el poder, por ejemplo, afecta a nuestros derechos. El fiscal de la Nación ha pasado a la calidad de investigado en la comisión investigadora del caso Ancash, el día de hoy precisamente. Correcto, pero eso es un tema totalmente distinto. Es un tema absolutamente distinto. Dice que no puede ser. No, porque va a ir al Consejo Nacional de Magistratura. Finalmente esta comisión del Congreso podrá determinar que ha habido algún tipo de infracción e iniciará el procedimiento, diríamos, pero no puede destituir pues a un juez. O sea, lo que pero sí puede investigarlo. A eso me refiero, pero un juez sí puede suspender una ley. Un juez sí puede paralizar un procedimiento porque considera que está violando un derecho fundamental. O sea, no está en discusión la posibilidad que un juez pueda suspender y pueda cautelar la defensa de garantías constitucionales. Eso no está en discusión. Existe el antecedente, inclusive, que fue penoso para el Perú, que se dio en la justicia interamericana a raíz del caso Rey Terry, del Reboredo y Aguirre Roca. O sea, eso no está en discusión. Ahora, dice, por ejemplo, Tejada, que ellos acataron las, digamos, indicaciones del juez cuando dijo pueden volver a citar a Alan García, pero tienen que citarlo con todos estos, digamos, recaudos. Y ellos aplicaron cada una de las indicaciones y sin embargo han insistido en la misma sentencia en buena cuenta como si no hubiesen hecho nada. O sea que eso es lo que dice. Pero por el contrario, yo escuché al señor Tejada hace algunas semanas decir, cuando justamente iba a sustentar el tema en el Pleno del Congreso, sostener que no había ninguna infracción porque la declaración de García iba a ser retirada. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, pero entonces ahora se viene el derecho a la defensa. Pero aquí hay un error pues básico. ¿Qué hacemos discutiendo si la comisión actuó bien, actuó mal, violó este derecho o no lo violó? Si el señor Tejada y cualquier miembro de la comisión y cualquier parlamentario tiene derecho a denunciar directamente a quien considere que ha incurrido en una infracción sin tener el paso previo por la megacomisión. Bueno, pues pero para denunciar hay que probar, en fin, bueno, hay que aportar elementos. Después haces la denuncia, haces tu denuncia y acompañas los documentos necesarios. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que Tejada podría directamente él coger lo que estaba, digamos, con las conclusiones del informe famoso y a título personal ir a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Cualquier parlamentario, cualquier ciudadano y el fiscal de Nación tienen la legitimidad para formular una acusación constitucional. Yo no entiendo, y no entiendo no solamente que te enfrasques en una discusión para mí absurda, sino que además se haya manejado el tema tan torpemente de hacer aprobar en el Pleno las conclusiones del informe de la llamada media comisión. Pero el informe es un error. No tenía que ser aprobado. No, porque cuando el informe concluye, pasar directamente a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Por supuesto, cuando el informe concluye que hay infracción o que ha cometido delito alguien que tiene el beneficio del antejuicio,
el Pleno no puede pues votar, porque si no, ¿para qué serviría el procedimiento de de su comisión? O sea, aquí lo que hay es, yo creo que hay una impericia, un desconocimiento, un figuretismo, pero lo que no hay es un respeto al reglamento del Congreso. Lamentable, ¿no? Bueno, Natalia Primo, muchas gracias por su participación en La Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Óscar Ugarte, jefe del Instituto de Gestión de Servicios del Ministerio de Salud, por el asunto de la huelga que ya francamente se ha pasado de largo, de demasiado tiempo, con razones que no se sustentan, por lo menos a mi juicio. Hoy día hay un comunicado precisamente del Ministerio de Salud por primera vez relativamente fuerte sobre este asunto y ya es hora de que este asunto termine. Regresamos.